Bienvenidos a este su programa Biblia y Comunidad, este espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano para seguir ahondando, conociendo y reflexionando la palabra de Dios. Hoy, como todos los jueves, continuamos con el estudio del libro de los Números, un libro que nos ha enseñado cosas muy interesantes. Vemos cómo Dios, a través de un gran líder, Moisés, convoca al pueblo, lo lleva al desierto, lo prepara para caminar en el desierto y retomar esa tierra prometida, los organiza, se toma su tiempo también para que cada tribu y cada familia, digámoslo de esta manera, un poquito más cercana a nuestro lenguaje, se organice y desarrolle unas funciones específicas en esta travesía por el desierto. Los lleva a caminar por el desierto y en el desierto se encuentran con muchas dificultades. Unas dificultades son por el hambre, añoran volver a ser esclavos en Egipto, ¿cierto? Se encuentran también con esas dificultades de estar en desesperanza por unos espías que fueron y vieron unos hombres muy grandes y ellos se sentían como insectos, como lo presenta el texto. Y vemos también ahora que estamos un poco como en esta batalla del deseo de regresar a Egipto. Vemos cómo estos líderes que se rebelan contra el Señor y contra Moisés, obviamente, pues son devorados por la tierra, como lo vimos en el capítulo anterior de nuestro programa, el jueves pasado. Hoy vamos a continuar con el relato y justamente vamos a empezar a trabajar en el texto de Números capítulo 17. Y ahí vamos a mirar, o nos planteamos más bien una pregunta, yo lo pongo como pregunta, si realmente la familia sacerdotal es un privilegio o una responsabilidad, ser de esa familia. Andreita nos va a contar. Andreita, bienvenida nuevamente a tu espacio, tu programa, y gracias por tanto que nos ayudas a entender y a comprender también el texto. Ivonne, muchas gracias por tu invitación, dándote un abrazo a ti, un abrazo a todos los oyentes que aman profundamente la palabra del Señor y encuentran en ella el consejo y la voluntad perfecta de Dios para vivir una vida que en algún momento lo decíamos en estos programas, una vida que no es sencilla de vivir, para nada sencilla, y más cuando tenemos nuestro hogar, nuestra familia, nuestros padres, y tenemos responsabilidades de ayudar a otros a caminar en Dios, pues sin el consejo de Dios sería imposible. Si así nomás nos va quedando un poquito como grande, por lo menos a mí, ¿qué será si no tuviera Dios hablándome, no? Imagínate cómo sería, si ya nuestra vida es un caos a ratos, ¿cómo sería nuestra vida sin Dios, Andreita? No, mejor dicho, no sería vida. No quiero recordarme antes de los 19 años, que fue mi gran experiencia con el Señor. Creo que de verdad se padece mucho. Maravilloso estar en este programa, Ivonne, y vamos a tratar de adentrarnos a ese tema que tú ya lo pusiste sobre la mesa, ¿no? Y es la familia sacerdotal, ¿un privilegio o una responsabilidad? Vamos a mirar a ver qué nos dice el Señor. O una responsabilidad con privilegios o un privilegio muy responsable. Bueno, algunas de esas dos combinaciones también podemos tener, sí, ahí. Aquí vos ya empezaste a complejizar todo esto. Bueno, muy bien, Ivonne. Entonces, ¿te parece que podamos mirar cómo vamos a continuar? Claro que sí, Andreita. Tú me dices. Bueno, muy bien. Entonces, en el capítulo 16, Ivonne ya nos lo dijo hace un momento, estamos viendo cómo terminó Datán, Abirón, Coré, cómo terminaron aquellos que se rebelaron, ¿no? Coré se rebela contra Moisés. Esa responsabilidad que tiene de guiar al pueblo, o sea, que aquí hay un aspecto político, ¿no? Él quiere dirigir el pueblo. Pero también tenemos a Abirón y tenemos a Datán en contra de la familia sacerdotal. Los tenemos, a los rubenitas, los tenemos también en contra de esa familia sacerdotal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí desde el capítulo 17? Y es que tendremos en el capítulo 17 3 relatos que nos van a permitir entender que la familia sacerdotal, que hace parte de la tribu de Leví,
tiene de todas formas una distinción dentro de toda la tribu de Leví, y es que ellos han sido apartados, Aarón, Eleazar, ¿no? Sus hijos han sido apartados dentro de la tribu de Leví para unas funciones muy, muy especiales, y es el poder entrar al Santo de los Santos, ¿no? Poder estar en la presencia de Dios, poder tocar las cosas sagradas que ni siquiera los levitas podían tocar. Cuando se transportaba a la tienda, todo era envuelto por Aarón y sus hijos, y luego sí, ya podían los de las tribus de Kehat levantar las cosas sagradas, los utensilios sagrados de la tienda del encuentro, mientras estuvieran envueltas. Imagínate hasta dónde se llega. Solamente Aarón y sus hijos podrían tocar las cosas sagradas, los utensilios, las vasijas, la mesa, el altar, todo tenía, ni siquiera se podía tocar. Entonces veremos en estos 3 relatos que realmente hay un respaldo total hacia esta familia sacerdotal y un pueblo que se sigue revelando. Y bueno, hay muchas revelaciones, pero en otro sentido, ¿no? Es que esto no son revelaciones con V, sino revelaciones con B. Exactamente. Aquí nos sirve estos temas hasta para aprender a escribir. Hasta un poquito de ortografía. Y entonces acá tendremos a tantas personas reveladas. ¿Y qué va a suceder? Quisiera solamente mirar los versículos 1, estamos en el capítulo 17, ese versículo 1 hasta el versículo 5, mirando las consecuencias. Recordemos que habían 250 príncipes junto a Coré, y la prueba era prender fuego, ¿cierto?, en esos incensarios, y resulta pues que solamente es respaldada Moisés, Aarón. Pero aquí, ¿qué va a pasar con esos 250 incensarios? Voy a permitirme leer solo unos versículos para que nos demos cuenta. Dijo Dios a Moisés: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque los incensarios de entre las cenizas y esparza el fuego a distancia, porque están consagrados, porque esos incensarios de pecado están consagrados a precio de la vida de esos hombres. Haced con ellos láminas de metal para cubrir el altar, pues fueron presentados a Dios y consagrados. Será una señal para los israelitas. Y entonces acá tendremos el altar del holocausto. Antes de entrar propiamente al lugar santo de los santos y el lugar santísimo, está allí el altar del holocausto, para los holocaustos, y va a ser revestido con esas láminas. Se mandan a hacer con estos incensarios láminas de bronce para que sean colocadas y exteriormente se vean alrededor del altar del holocausto, y que eso sea una señal entonces de que nadie puede, ¿cómo lo diríamos, Simón? Que tú eres muy buena para saber lo que yo estoy también pensando y lo que estoy diciendo. Sería una señal que todo el pueblo se dé cuenta, ya que quiso como echar abajo la autoridad o la elección, porque todo el Antiguo Testamento está trabajando un tema, y es la elección. En este caso Dios elige a Aarón y a sus hijos, ¿no?, para todas estas funciones sacerdotales, pero también ha escogido a Moisés para dirigir un pueblo. Y entonces aquí tenemos a Coré, a Datán y a Abirón echando abajo esa elección. Están en contra de esta elección que Dios ha hecho, tanto que ellos están dispuestos a elegir a alguno dentro de ellos, decíamos tal vez de la tribu de Rubén, que son los primogénitos, pero no quieren aceptar esas funciones o cargos que Dios, o responsabilidades que Dios ha colocado para que ellos guíen el pueblo. No las quieren aceptar. Entonces fíjate, Ivonne, todo lo que estamos mirando aquí, ¿no? Porque eso, digamos que este símbolo también, Andreita, no sé si sea correcta la interpretación que estoy haciendo, pero este símbolo de transformar justamente estos incensarios que se utilizaron, podemos decir, para la rebelión en contra de Dios y en contra del liderazgo de Moisés, y en contra también un poco como del liderazgo en función del sacerdocio de Aarón, pues también que se sirvan como memorial o como memoria para el pueblo, justamente de no sé, como de lo que le pasa, podemos decir, pues puede convertirse en una acción pedagógica de Dios para recordarle al pueblo lo que le pasa a aquellos
que se rebelan contra él. O sea, creo que también esto es una acción muy pedagógica de Dios para decir, miren lo que pasa, rebelarse en contra mía, romper la alianza, querer no reconocer esa autoridad que yo otorgo, ¿cierto? Porque realmente ha sido una autoridad otorgada de Dios a Moisés. Eso genera perder la vida, o sea, hacer un sacrificio también muy grande, que sería en este caso, lo veo yo como un holocausto humano, ¿cierto? Un sacrificio muy grande para que no se murieran todas las familias, porque te acuerdas que en el capítulo pasado hablábamos, o en el programa pasado hablábamos justamente de eso, ¿no? Que Moisés intercedió ante Dios para decir, oye Dios, no castigues toda la familia. O sea, castiga solamente a los 3 que se rebelaron y por eso ellos perdieron la vida, ¿cierto? Entonces, no sé si este acto simbólico también de transformar estos incensarios en láminas que recubran o que, adornen, digámoslo de esa manera, el altar de los sacrificios, también es como un recordatorio pedagógico de Jesús, de Dios con el pueblo para decir, mire, no rompa la alianza. Claro, Ivonne. Fíjate que me estás haciendo ver algo también a través de lo que dices. Cómo detrás de Dios, de todo, de Moisés, de ese celo que despertó ver a Aarón, en cierta forma con esos privilegios, que por eso hacemos la diferencia entre responsabilidades y privilegios, porque son una responsabilidad total para el pobre Moisés, que llega un momento y que también se revela y dice, yo solo no puedo, deme más personas, y Dios les da a esos 70 ancianos. Esos privilegios, esas responsabilidades tan grandes, pero que se levantan los celos también, ¿no? Del pueblo, y más en los momentos que se están viviendo, que es de muerte, de sentir que realmente van a morir en el desierto y entran en una crisis tan terrible que ellos no alcanzan a entender que eso son responsabilidades, no privilegios. Como que con el celo, el celo les hace ver eso más como un privilegio, lo que realmente es una responsabilidad y muy fuerte. ¿Por qué? Porque ser de la familia sacerdotal les lleva una responsabilidad mayor el tener que ofrecer holocaustos y sacrificios, saber que una vez al año el sacerdote podía entrar, ¿no?, en el Santo de los Santos y pedir perdón por él y por el pueblo. No era tan sencillo entonces vivir esa vida de total santidad, y la responsabilidad muy grande frente a mantener una alianza, porque el sacerdote es quien mantiene viva la relación entre el pueblo y Dios al ofrecer los animalitos que se llevan allí en los diferentes sacrificios de comunión, en holocaustos, para hacer expiaciones y demás. Los animales son desangrados, y aquí la responsabilidad que tiene la familia sacerdotal es inmensa, en cuanto que tienen cohesionado, esa palabra no es muy bíblica, pero mantienen en unidad al pueblo con Dios, tanto que se ofrecen los sacrificios por los pecados del sacerdote y del pueblo mismo. Entonces, eso que es una responsabilidad tan grande despierta un celo, y aquí tenemos a Coré queriendo hacer lo que Aarón hacía. O sea, quería estar en ese lugar de privilegio. Y entonces acá estamos viendo que esas láminas serán un signo de esa rebelión, un signo de lo que ocurre cuando alguien pretende rebelarse. Detrás de Dios y de Moisés no solamente está aquí un Dios que ha liberado y que quiere ser adorado siempre porque hizo un acto maravilloso de liberación, es que aquí hay un proyecto de pueblo. Aquí hay un proyecto a través de todos estos hijos de Jacob, de poder establecer un pueblo, de tener una tierra, y de que el Dios de Israel, que es capaz de sacarles de la esclavitud y colocarlos a vivir en una tierra que les proporcione el alimento y todo lo demás, sea ejemplo para todos los pueblos de la tierra. Y bueno, todo eso desemboca en un cristianismo, y es increíble que hoy muchos países en el mundo adoremos a Dios y a su Hijo Jesucristo, que eso me parece también algo muy importante de tener en cuenta. ¿Hasta dónde ha llegado esto? ¿Hasta dónde este proyecto salvífico, que empezó así, por una familia, por un pueblo, por unas leyes, por una ley, termina en lo que nosotros estamos viviendo hoy, Es que lo que nosotros estamos viviendo hoy es que nosotros entendemos que Jesús
vino a darnos una salvación tan profunda y tan perfecta y tan preciosa, pero es el Hijo del Dios del que lo estamos leyendo aquí, este Dios que no entiende por qué el pueblo entra en murmuración y no entienden su proyecto. Y nosotros estamos viviendo hoy, gracias a todo este plan salvífico, esta historia que estamos viviendo hoy es Jesús judío. Entonces, ¿qué pasa si nadie hubiera entendido? Porque es que aquí parece que muy poca gente entiende, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, creo que es como una situación también desde la misma condición, desde la misma perspectiva humana, como nosotros a veces no entendemos justamente esa propuesta, ese proyecto que Dios tiene para nosotros, y creemos que la salvación es algo como, no sé, como muy etéreo, como que la salvación es para la otra vida, lo que nos pasa después de la muerte, y creo que más bien es todo este proceso que tiene este proyecto, este proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros desde el mismo momento de nuestra concepción. O sea, yo digo, la salvación no llega después de la muerte, sino que la salvación se construye día a día en el proceso de vida cristiana, o sea, en el proceso de vida de fe, y esa construcción pues nos va ayudando también a entender cuál es ese ánimo, ese deseo que Dios tiene para con nosotros, esa plenitud de vida que Dios tiene para nosotros. Y creo que hace parte también como vamos nosotros humanamente madurando, pues la fe también tiene ese proceso de ir creciendo y madurando en la fe para lograr comprender este caminar de este pueblo hoy, ¿cierto? Entonces, creo que es mucho más fácil estar con Dios cuando estamos bien. Y creo que esto nos ha enseñado mucho el libro de los Números, ¿no? Porque en medio de todo, cuando salieron de Egipto y estuvieron acampando en el desierto, pues tenían una estabilidad, estaban tranquilos, estaban organizados, tenían que comer, tenían toda una propuesta, llamémoslo así, sedentaria, de vida tranquila. Ya se habían habituado a estar ahí, ya sea en las tiendas de campaña o en los distintos espacios del desierto, pero se habían habituado y habían podido acostumbrarse a ese estilo de vida. Pero cuando les toca ponerse en movimiento, cuando les toca cambiar la rutina, cuando les toca de pronto sentir cansancio, el cansancio típico del que camina por el desierto, que siente el rigor del sol, que le falta el alimento, que le falta el agua también para hidratarse, o sea, todos estos aspectos que humanamente nos ponen tan frágiles, y a veces nosotros nos llega la hora del almuerzo y no podemos salir a almorzar y ya nos empieza a dar como un poquito de mal genio, ¿cierto? O a la cena, o bueno, lo que sea, nos empieza a dar un poquito de mal genio frente a esa necesidad propia humana. Pues imagínate en unas condiciones tan hostiles como es el desierto. Y creo que este es un panorama bastante iluminador para la experiencia del creyente de hoy, en esto que tú nos dices. Y creo que Dios siempre se vale de todos estos aspectos humanos para hacernos entender que su proyecto trasciende la vida del hombre, para que el hombre también deje trascender a Dios a través de su vida. Y mira qué lindo es esto, porque siempre Él no nos va a quitar la libertad de decir, no entiendo, no me gusta esto, estaba mejor antes, pero también nos va educando y nos va llevando también en un proceso donde cada uno de nosotros es capaz de ir comprendiendo esas dinámicas o esos momentos difíciles también que tenemos que vivir. O sea que, Ivonne, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, siempre habrán crisis, ¿no? Esa liberación de la que hablamos que Dios nos da no es algo mágico donde mañana no voy a tener ni tristezas ni problemas o ciertas cosas. Pero lo que estamos viendo acá son unas rebeliones, ni siquiera la duda, ¿no? Porque a todos nos llega la crisis y la duda en algún momento, o la desilusión, o el decir, pero Dios no me escucha, llevo orando por eso tanto tiempo y parece que nada cambia, sino que las cosas se ponen peor, que está mal, que está tan mal. Pero es que lo que vemos acá, Ivonne, yo creo que ya llegó al tope, como dice Moisés, esto ya pasó de la raya, que lo decía 2 veces.
lo que vemos es rebelión tras rebelión tras rebelión, en la máxima desesperación, en el sentir que ya literalmente no van a poder salir de esto, y ya no es posible que se dejen guiar. No aceptarán ni la autoridad de Aarón como sacerdotes, ni la autoridad de Moisés como líder del pueblo. O sea, en la desesperación ya no pueden ver a Dios ni por dónde va ese proyecto salvífico, sino lo mejor que pueden hacer para no morir por lo menos es devolverse a donde estaban, a Egipto. Eso nos puede pasar. Terminar tal vez como hace muchos años, ¿no? Después de haber avanzado mucho, no entender que frente a nosotros hay muchas cosas más que van a seguir pasando en pro de nuestra liberación plena. Pero a veces lo mejor que podemos hacer es devolvernos, como muchas personas que escucho y dicen, no, yo no quiero empezar este camino otra vez. Un día lo inicié y estoy, ya sabes, ¿no? En la cárcel o en tantas partes, y dice, yo ya inicié una vez. Le hice muchas promesas a Dios y sabes que tengo miedo de volver a empezar porque puedo volver a fallar. Y eso también es muy profundo, ¿no? Los temores que hay de volver a empezar una relación con Dios cuando uno siente que no va a poder responder. O sea, hay una pérdida total de todo el sentido también de esperanza que tiene la fe. Y creo que aquí también esto es clave, porque la fe, y por lo menos la fe nuestra, que la antecede, digamos, esta experiencia del pueblo judío, pues es una fe también forjada en la esperanza, en la promesa y en la alianza que les presenta un nuevo mundo, una nueva tierra, ¿cierto? Como lo leíamos en algún momento del texto, una tierra que emana leche y miel. Así es, Simón, precioso hablar de esto, ¿no? De poder entender tantas cosas, qué lindo. Andreita, este programa, yo creo que aquí el máster nos tiene aquí acosados de tiempo, porque cada vez nos corta más esta primera parte. A mí me dicen que la primera parte es igual que la segunda, pero a mí se me hace que estás demasiado corta. Muy bien, gracias a todos ustedes por estar en sintonía. No se vayan, que ya regresamos a su programa Biblia y Comunidad. Y de regreso a su programa Biblia y Comunidad, estamos abordando hoy el texto de Números 17, un texto bastante interesante donde miramos justamente estas reflexiones o estas dinámicas mismas de la familia sacerdotal, que para algunos son privilegios, para otros son responsabilidades, y vemos cómo dentro de este capítulo 17 vamos a encontrar 3 relatos que nos ayudan a comprender mejor justamente esas funciones tan especiales que tiene la familia sacerdotal, cómo Dios la elige y la respalda, pero esa elección y ese respaldo de Dios generan cada vez más rebelión por parte de las otras familias, de líderes también del pueblo, y esto pues genera una crisis también muy grande dentro del pueblo, que prefiere y tiene el deseo de regresar a estar libre en esa tierra prometida que Dios les ha ofrecido. Vemos también un elemento muy simbólico de pronto donde nos centramos en la primera parte, y es justamente cómo estos príncipes que se unieron a Coré también en la rebelión que hablábamos en los capítulos pasados, ellos utilizaron en esa prueba de la elección de Dios o de la autoridad de Dios unos incensarios para ver a quién elegía Dios, y estos incensarios justamente fueron transformados en láminas de bronce que decoran o que adornan el altar de los holocaustos, también como una acción muy pedagógica de Dios para ayudar a entender al pueblo qué pasa en el momento que el pueblo rompe la alianza con él. Y creo que esto también nos ha ayudado a entender un poco toda esta dinámica y toda esta experiencia de un hombre o una mujer de fe dentro de todas estas situaciones a veces difíciles, estos momentos de desierto, estos momentos de crisis en nuestra vida de diferentes maneras, crisis emocionales, crisis financieras, crisis laborales, crisis de sentido también de vida, que nos debe ayudar también a entender cómo Dios
obra a través de estas crisis para ayudarnos a madurar, a crecer en la fe y a comprender cuál es el accionar de Dios también en la experiencia de fe, cómo ha venido caminando este pueblo de Israel que ha tenido unas experiencias bastante fuertes. ¿Cómo vamos a continuar, Andreita? Y bueno, pues escuchando esa síntesis me dejas, mejor dicho, también reflexionando tantas cosas que podríamos decir. Vamos a seguir desde ese versículo 6 en adelante. Estamos en el capítulo 17 mirando, Ivonne y oyentes, amigos, cómo en estas crisis tan terribles, cómo las personas que dirigen estas comunidades, hablándolo hoy, ¿cierto? O quienes han sido colocados por Dios para dirigir estos proyectos salvíficos, estar enfrente de ellos, pues tendrán que aprender. Veo aquí en el texto que les voy a compartir cómo se debe desarrollar una amistad tan grande con Dios para entender cuál es el plan de Dios. Porque si no fuera así, mira, ante los versículos que voy a leer, ¿cuál hubiera sido la reacción de Moisés y de Aarón? Dice, al día siguiente murmuró toda la comunidad de los israelitas. Fíjate, ya estuvo Coré, Datán, Abirón, los 250 príncipes, murió una cantidad de gente, las familias de ellos. Y lo que vemos al otro día es otra rebelión, otra murmuración, una ruptura de alianza total, un querer volver a lo que estaban antes al no entender por qué Moisés los sacó de allí. Y dice que murmuró toda la comunidad de los israelitas contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis matado al pueblo de Yahvé, o al pueblo de Dios. Imagínate esta queja, este reclamo tan fuerte, esta condenación. Dice, vosotros habéis matado al pueblo de Yahvé. Y entonces veremos qué sucede. Como se amotinaba la comunidad contra Moisés y Aarón, se volvieron estos hacia la tienda del encuentro y vieron que la nube la había cubierto y se había aparecido la gloria de Yahvé, y vemos un total respaldo contra Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón se llegaron hasta delante de la tienda del encuentro. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Alejaos de esa comunidad porque voy a consumirlos en un instante. Vamos a ver algo que ya pasó en el relato anterior. ¿Y qué hace Moisés contra una queja tan dura, un reclamo tan duro, una sentencia tan dura? Pero ver la gloria de Dios, ver también una decisión tomada de Dios diciendo voy a consumir este pueblo en un instante, y ellos lo que hacen es caer rostro en tierra. Y dijo entonces Moisés, y yo veo algo acá, Ivonne, ¿cuáles son las decisiones de Moisés ante las decisiones de Dios? Apártate que yo voy a deshacer, a consumir a este pueblo. Pero lo que hace Moisés es ver el respaldo de Dios en la nube que ha cubierto toda la tienda. Está claro que Dios está allí y toma decisiones tan grandes. ¿Cuál va a ser la decisión, Ivonne? Va a decir, Moisés dijo a Aarón, a su hermano, ¿no? Toma el incensario, ponle fuego del que hay sobre el altar, echa incienso y vete rápidamente donde la comunidad a expiar por ellos. Porque ha salido ya la cólera de la presencia de Yahvé y ha comenzado la plaga. Y Aarón lo tomó, como le había dicho Moisés, y corrió a ponerse en medio de la asamblea, y la plaga había ya comenzado, ¿no?, en todo este pueblo, pero él al echar el incienso y hacer expiación por el pueblo, detuvo la plaga. Lastimosamente, aquí las cifras son grandes, ya habían muerto 14,700 personas por esa plaga, pero ante lo que hace Aarón, que no se lo ordenó Dios. Aquí estoy viendo que esto no es una orden de Dios directa, es una orden de Moisés, que entiende el proyecto de Dios y es lograr llegar a esa tierra prometida e instalarse como pueblo por todos los planes que Dios tiene con ese pueblo. Es Moisés el que ordena a Aarón. Aarón obedece y la plaga se detiene. No sé cómo ves esto, Ivonne, pero me parece aquí que Moisés toma decisiones entendiendo el proyecto de Dios. No tenemos a un líder llorando, quejándose de un pueblo y diciendo tal vez Dios, porque tú no me haces las cosas más fáciles, sino un Moisés que puede entender el proyecto de Dios y que puede tomar también decisiones en su momento y a su tiempo para dar continuidad. Lo decía en algún momento, cuando Dios le da a Adán la gracia de ponerle nombre a las cosas, estamos hablando de un Adán que es colaborador o co-creador de ese proyecto salvífico, y yo veo aquí
hablando tipológicamente de otro Adán, de un Moisés? Pues Andreita, yo escuchando un poco el relato también puedo identificar como unos elementos claves de Moisés, o sea, de la figura de Moisés, del liderazgo de Moisés, y es justamente cómo él ha podido apropiar de tal manera ese proyecto de Dios que comprende la misericordia de Dios y tiene al igual que Dios, un amor profundo por su pueblo, un amor profundo por su comunidad. Si a mí me están atacando y me dice Dios, así pensándolo crudamente, ¿no? Quítate de ahí, bon, que voy a aplastar a todos. Yo me quito para que los aplaste y no me sigan murmurando, ¿cierto? O sea, digamos que sería una salida muy fácil. Claro. O sea, una decisión muy fácil de Moisés, decirle, sí, Señor, aplástalos a todos y yo sigo el camino con los que se quieran dejar de rebelar mientras ve que otros mueren, ¿cierto? Sin embargo, Moisés no hace eso. O sea, Moisés no es capaz de abandonar a su pueblo. Y creo que esto es un elemento interesante que puedo yo descubrir, digamos, como en esta lectura así desprevenida del texto, ¿cierto? Y es como Dios se ha encarnado ya de tal manera, o este proyecto de Dios ha sido encarnado por Moisés de tal manera en sí, que no es capaz de abandonar a su pueblo, porque él acude siempre a esa alianza y a esa renovación de la alianza permanente para que el pueblo logre la plenitud de vida que Dios les está ofreciendo. Y esto me parece un acto supremamente hermoso de Moisés, porque sabe que Dios va a responder a ese clamor, que Dios va a responder a esa expiación que él ha solicitado a su hermano, porque él no la puede, empezando a que Moisés no la puede hacer, ¿no? Sí, no. Moisés no la puede hacer, Aarón es el que la debe hacer. O sea, Aarón es quien la debe hacer, porque entiende esa lección. Exactamente, esa él entiende, mire, la misión mía no es ir a tomar el incienso y a espiar, ¿cierto? Esta rebelión del pueblo, sino mi misión es ayudar a Aarón a entender su función también. Y mira qué bonito, o sea, qué bonito esto, porque nos permite también identificar que el líder, en este caso Moisés, es capaz de no aniquilar al otro por, no sé, salvar un proyecto que él tiene en mente, ¿cierto? Sino que ayuda al otro a desarrollar también su función, que Dios responde afirmativamente a ese clamor de Moisés. Y creo que Moisés ha comprendido perfectamente esa misericordia de Dios. Entonces, si hiciésemos de pronto una lectura, no, pero mató a un pocotón, a 14,700, ¿cierto? Mató a todos estos, pero no, es que tiene que haber un sacrificio, o sea, lo veo también de esta manera, tiene que haber un sacrificio que permita también ver el pueblo esa misericordia de Dios en ellos. Y cómo Moisés intercede sin tomar el puesto de ningún otro. Y esto me parece supremamente, porque no lo aniquila, lo fortalece, lo potencia, realmente le da un liderazgo también para desarrollar las funciones que tiene que desarrollar dentro de la comunidad, dentro del pueblo, pero lo orienta adecuadamente porque conoce el proyecto de Dios. Y creo que esto es fundamental. Muchos de nosotros no sabemos qué hacer, pero muchos de los otros entienden nuestras realidades y nos saben guiar y podemos llevar a cabo la función que tenemos dentro del pueblo. Y creo que esto equilibra también un poco la dinámica misma de las funciones que Dios ha establecido en el pueblo. Obviamente, pensando, yo creo que a todos nos gusta protagonizar como este tipo de cosas, y esto es digamos una condición humana bastante interesante, ser reconocidos, de ser reconocidos, de liderazgo, de llevar como la batuta, digámoslo así, frente a algunas cosas, pero creo que no todos estamos preparados para eso. Tú lo decías en la primera parte del programa, y es
esa responsabilidad tan grande de ser mediador, Aarón, entre Dios y el pueblo, y para poder ser mediador tiene que tener unas condiciones de vida específicas, que ya las mirábamos cuando hicimos el estudio del libro del Éxodo también, de lo que implicaba hacer parte de la familia sacerdotal, ¿cierto? Y esas características justamente de santidad que tenía que tener, que no son fáciles de vivir. Probablemente es mucho más fácil, no sé, cargar las varas con las cuales se construye el arca de la alianza cuando se para, ¿cierto? Sí. Es mucho más fácil eso que tener que vivir una vida en santidad para poder ser realmente ese mediador entre el pueblo y Dios. O sea, Ivonne, que era necesario, tan inteligente también Moisés, ¿no? Porque si el pueblo ya querían totalmente era linchar, ¿no? Digámoslo en las palabras de hoy a Aarón y a Moisés, lo que va a hacer Dios es defender a Aarón y a Moisés diciendo, o sea, como quien dice, Dios dice ya no más. O sea, si ustedes ya no quieren entrar en la tierra, pues ya, aquí va a haber una aniquilación de todo este pueblo. Y ahí hasta ahí hubiera llegado ese proyecto salvífico, hasta ahí. Pero tenemos a un Moisés que puede darle continuidad a ese proyecto salvífico, le puede dar continuidad a ese proyecto salvífico tomando las decisiones que está tomando, Ivonne. Me haces pensar en muchas cosas que salen a través de tus comentarios. Y es que Moisés podría estar pensando igual que Dios, como tú lo dices, ¿no? Y tomando la misma decisión de Dios y diciendo, ya no más. De verdad, este pueblo es de dura servir, ya no hay nada más que hacer con él. Es un texto crítico, ¿no? Donde toda la comunidad lincharía a ellos dos y se devolvería para Egipto. Una decisión de Dios de exterminar ya ese pueblo. Hasta aquí llegó este plan con este pueblo. Pero tenemos a un Moisés que lo que el texto está haciendo es resaltando el liderazgo de Moisés, con un Moisés y un Aarón que puede obedecer y que pueden pensar cómo darle prolongación al proyecto salvífico. Y siempre lo hemos repetido, y es que este libro de Números también debemos leerlo a la luz del pueblo que está en Babilonia en el exilio, que es como decir un desierto, ¿no? ¿Quiénes van a volver a la tierra, a Judá? Nadie quería prácticamente salir del exilio de Babilonia después de hacer sus vidas, tener sus negocios, su vida hecha. ¿A qué volver a Judá si no hay ni templo construido, no hay nada? ¿A dónde van a vivir? ¿Quién se va a atrever a dar continuidad al proyecto salvífico volviendo a Judá? ¿Quién? ¿Quién? Pues nadie quiere. Y aquí estará Ezequiel y estarán algunos profetas y sacerdotes animando al pueblo a querer regresar y a volverse a conformar como pueblo. Ya no se llamará Israel, sino pues Judá, Judea. Y qué lindo entonces los líderes que pueden comprender el proyecto de Dios para seguirle dando continuidad. Eso es maravilloso. Y creo que aquí también es una responsabilidad comunitaria. O sea, me llama a mí la atención frente a la responsabilidad comunitaria que tenemos nosotros de orar, de apoyar también a nuestros líderes para que realmente sean líderes con la sabiduría de Dios, porque eso es muy difícil. Yo puedo ser una persona con amplio conocimiento y con gran inteligencia, pero no sapiente dentro de la sabiduría de Dios. Y esto creo que hace y necesitamos también en la iglesia de hoy tener unos líderes con estas características, líderes que sean realmente capaces de interceder por el pueblo, porque el pueblo siempre va a tener razones, nosotros siempre vamos a tener razones para estar inconformes, digámoslo de esa manera, siempre para que no nos gusten las cosas que hacen los demás, pero también el líder tiene unas responsabilidades encima muy grandes de cómo poder conducir una comunidad, sea una comunidad de 5 o 10 personas, o sea, una comunidad como la que tiene en su responsabilidad, y pongo de ejemplo aquí a nuestro Papa Francisco, ¿cierto?, de una iglesia universal que requiere ser muy sabio en la sabiduría de Dios para poder orientar, guiarla
y poder conducir al pueblo a esa plenitud de vida que Dios nos está proponiendo desde siempre, renovando permanentemente esa alianza que es lo más complejo. Claro, Moisés colaboró ayudándole a Aarón a hacer lo que tenía que hacer a tiempo en medio de la crisis. Ya la plaga había empezado, ya había muerto mucha gente. Pensar en medio de la crisis qué hacer antes de que la plaga siguiera, ¿no? haciendo de las suyas. Y fue muy especial que el pueblo, ante la decisión de Dios, se hubiera dado cuenta que lo que hacía Aarón con el incienso era respaldado por Dios. Vieron literalmente que se detuvo la plaga y ellos allí comprendieron lo que significaba Aarón para ellos, porque si no todos hubieran muerto con la plaga. O sea, el signo lo que permite es ver, aquí tenemos muchos signos, ¿no? Las láminas pegadas al altar de los holocaustos, pero aquí también tenemos un signo, y es como quien dice, se debe respetar la autoridad, no solamente por una lección, sino porque lo que Aarón hace es realmente importante para llevar a cabo ese proyecto salvífico. Como quien dice, todo el pueblo iba a ser exterminado y ahora sigue habiendo una parte del pueblo gracias a lo que hace Aarón, pero a lo que hizo Moisés primero, ¿no? De pensar, de no detenerse, de no echar abajo todo un plan de Dios, sino seguir, y se necesita mucha sabiduría para hacer eso, Ivonne. Conocer a Dios profundamente. Y mira que tú nos recordabas, y un poco en la lectura del texto mirábamos cómo la gloria de Dios se manifestaba a través de la nube, ¿no? Sí. Y Moisés, en medio de ese comprender que la nube era esa manifestación de la gloria de Dios, también hace que esa gloria de Dios sea comprendida por el pueblo a través de esta acción y a través del desarrollo de la función propia de Aarón en este momento, digamos, como de expiación, ¿no? Entonces, creo que la gloria de Dios se hace sensible también a los ojos del pueblo y a los ojos de la comunidad, y esta sensibilidad permite también reconocer la autoridad de estos dos líderes que han tenido pues también que soportar, digo yo, soportar la necedad de un pueblo que no sale más allá de sus necesidades básicas y que no es capaz de entender cómo Dios actúa también en la experiencia de cada ser humano y de cada hombre en este momento preciso de la historia del pueblo. Sí, muchas cosas que decir, entre ellas que el Señor nos llama a nosotros a servirle, ¿no? No solamente a ser una iglesia receptora de todas las gracias del Señor, porque es maravilloso decir me amó, me perdonó, ¿cierto? Me ayudó en mi enfermedad, me sanó, me liberó, me da dones, sí. Bueno, tantas cosas. No solamente ser una iglesia receptora, sino que se pueda entender que la iglesia también debe de dar todo lo que Dios le ha dado a ella, cómo prolongar eso, ¿no es cierto? No solo decir que estamos felices y contentos, sino cómo ayudar y colaborar en ese proyecto salvífico de Dios, llevando todo ese amor y esa misericordia aún en medio de nuestras crisis personales. Aquí tenemos que sacar muchas cosas del liderazgo de Moisés, y para nuestro proyecto, para nuestra misión. Y también de poder entender la autoridad como un elemento esencial en la configuración de la fe y en la configuración también de la esperanza, no una autoridad de poder ni una autoridad de autoritarismo, porque a veces confundimos como estos aspectos, sino realmente una autoridad que ha sido dada pues justamente por la sabiduría de Dios y que se manifiesta también en nuestros líderes, y creo que es una invitación también muy grande ya en este último minuto que nos queda de programa, invitar a nuestros oyentes a que oremos por nuestros líderes, a que oremos también por nuestros sacerdotes, por nuestro Papa, por los líderes de nuestras comunidades de fe, para que el Señor siga haciendo su obra a través de cada uno de nosotros. Así es, Ivonne. A veces podemos quedarnos solo mirando las cosas desde nuestro ángulo, pero no entendemos las grandes responsabilidades. Un saludo para todos, maravilloso seguir conociendo al Señor. Andreita, mil gracias por este programa. Yo prometo que la próxima vez me callo porque ya hablé como mucho, para que tú también maravilloso que hables. Nos ayudas a entender mejor el texto. Pero mil gracias de verdad por este programa tan hermoso, y bueno, nos encontramos el próximo jueves.
Y a todos ustedes, mil gracias por estar en sintonía de este su programa, Biblia y Comunidad.